Bien, jóvenes, buenas tardes. Ahora vamos a hablar justamente de estructura atómica. Habíamos visto en el módulo anterior ya por lo menos el concepto del átomo, de las partes principales que pueda poseer el átomo, ¿no? Pero de todas maneras aquí vamos a ver a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver temas que justamente involucran estos conceptos, ¿no? Entonces vamos a tener que es el átomo nuevamente, ¿no? El átomo es la mínima porción de materia capaz de tener existencia independiente y ser divisible con capacidad de combinación, ¿no? Ese es justamente lo que es el átomo. Y aquí podemos observar justamente un ejemplo de él, ¿no? Con sus partes, que ya hemos visto parte de ello justamente en el módulo anterior, ¿no? Tenemos ahora las partículas subatómicas, ¿no? Que van a existir. ¿Por qué subatómicas? Porque están dentro del átomo, o sea, son como que más pequeñas que él, ¿no? O parte de él más que todo. Entonces, dentro de él tenemos a los protones. ¿Pero qué son los protones? Son partículas subatómicas de carga positiva que se encuentran localizadas en el núcleo del átomo. Ahora tenemos también a los electrones. En este caso está representado por una E negativa, son los de carga negativa, y los protones P positivo porque es carga positiva, ¿no? Los electrones son partículas de carga eléctrica negativa y se encuentran girando en los niveles de energía. Y finalmente vamos a tener a los neutrones, ¿no? Los neutrones es representado justamente por esta N y superíndice 0, ¿no? Porque es neutro, literal, o sea, no hay ni más ni menos, es neutro. Y son partículas que no tienen carga eléctrica y se encuentran en el núcleo del átomo, ¿no? Como habíamos podido ver en el módulo anterior. Bien, ahora pasemos a lo que vendría a ser la estructura del átomo. El átomo básicamente está constituido por el núcleo y la envoltura, lo que vendría a ser básicamente la capa nuclear, ¿no? Y dentro del átomo vamos a tener o vamos a diferenciar justamente el núcleo en sí. ¿Y qué es el núcleo en sí? ¿No? En este caso tenemos ya otra forma de lo que vendría a ser el átomo, como que se puede decir aplastado, ¿no? Para poder justamente ver ahí de esa forma. Ahora, el núcleo es la parte fundamental del átomo ubicado en la región central, o sea, esto, ¿no? Donde se encuentra concentrada la carga positiva presentada por los protones. Ahora, en el núcleo se encuentran más partículas, siendo las más importantes los protones y neutrones, ¿no? Entonces acá vamos a poder encontrar los protones, eran con más, y los neutrones en este caso, ¿no? Como nos indica, pues son las bolitas de color rojo y están ahí en el núcleo, ¿no? Y vamos a poder identificar también estos términos, el número atómico, el peso atómico, que ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos las propiedades del núcleo, ¿no? Y dentro de las propiedades tenemos justamente el número atómico, que es representado por Z, es el número de protones que hay en el núcleo de cada átomo. Por lo tanto, representa también el número de electrones que hay en las capas o niveles de energía, ¿no? Entonces, las capas vendrían a estar conformando justamente la nube electrónica, ¿no? O la nube atómica. Entonces, vamos a poder entender que ese es justamente el número atómico, representado por Z. Tenemos el número de masa o peso atómico, que es igual a la suma de los protones más los neutrones que hay en el núcleo. Ahora, del núcleo depende el peso del átomo, porque es donde se encuentran las partículas más pesadas, protones y neutrones. Quiere decir A, que es número de masa o peso atómico, igual a número de protones más número de neutrones. Eso es lo que vendría a ser el peso atómico. Ahora, los neutrones es igual a A, o sea, el número de masa, menos el número atómico, ¿no? Que vendría a ser Z. Ahora, este es un ejemplo, ¿no? Donde nos indica determinar el número de electrones, protones y neutrones del oro. En este caso tiene electrones como 79, tiene 79 protones, 79 neutrones, ¿no? Y hay que restar justamente para determinar la cantidad de electrones que pueda poseer, ¿no? Pues acá tenemos, aplicando la fórmula, ¿no? Protones más neutrones, y neutrones es igual a
y podemos concluir de esta manera. Representaciones del núcleo, ¿no? El núcleo es un átomo que se representa por tres datos fundamentalmente, símbolos, el número atómico y el número de masa, ¿no? Acá podemos tener, nos pide representar en este caso el cobre, pero acá tenemos la forma, ¿no? La forma de representar un átomo, el átomo de un elemento. En este caso tenemos AX, que es justamente el icono, lo que vendría a ser el elemento, ¿no? Tenemos AA, que vendría a ser el número másico o el peso atómico. Tenemos a Z, que vendría a ser el número atómico, y X es el símbolo del elemento, pues, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a la envoltura, capa o nube electrónica, ¿no? Y la envoltura o capa o nube electrónica es la capa que envuelve al núcleo, donde se localizan los electrones, y está formado por niveles, subniveles y orbitales de energía. Entonces vamos a tener que entender qué son los niveles, ¿no? Los niveles de energía son regiones que se encuentran alrededor del núcleo, originadas por el movimiento relativo de los electrones. Estas están representados por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por las letras K, L, M, N, O, P, Q. Y también tenemos los subniveles de energía, que están representados por letras, en este caso va a ser S, P, D, E. Tenemos también los orbitales de energía, que son regiones donde la máxima probabilidad de encontrar los electrones. Y también tenemos la recepción de electrones por subniveles. En este caso, el subnivel S tiene 2 electrones, el subnivel P tiene 6 electrones, el D tiene 10 electrones y el F 14 electrones, ¿no? Eso es lo que prácticamente se nos indica de manera general, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la configuración electrónica, ¿no? En este caso, la configuración electrónica de un átomo básicamente nos indica la distribución de los electrones en la nube electrónica, iniciando los niveles, subniveles y orbitales. Para tal efecto tenemos dos reglas, ¿no? Una es la regla del serrucho y otra es la regla de Hund. Son dos reglas que se pueden utilizar para poder determinar, ¿no? En este caso, la regla del serrucho nos indica que para la distribución en niveles y subniveles es básicamente, ¿no? El esquema del serrucho nos muestra los electrones que van ubicados siguiendo en el sentido de las flechas. Solo una vez llenado el subnivel se puede pasar al siguiente. Entonces, si tenemos como subniveles, por ejemplo, ¿no? al S con 2 electrones y de pronto nuestro elemento tiene 3, se va a aumentar un subnivel más, ¿no? Eso es lo que nos quiere indicar, ¿no? Se coparon los dos, pasa al siguiente subnivel. Se coparon los 6 del siguiente subnivel, pasa al siguiente subnivel y así. Y la regla de Hund nos indica que para la distribución de orbitales, al distribuir los electrones en orbitales de un mismo subnivel, en primer lugar se tratará de ocupar el máximo de orbitales. Al inicio los electrones tienen igual spin. Una vez que no quedan orbitales vacíos en este subnivel, se procede a completarlos, ¿no? Esta es otra metodología. Ahora vamos a entender la tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica nosotros vamos a, en primer lugar, entender que nos va a describir o va a tener almacenado dentro de ellos a todos los elementos habidos en el planeta, ¿no? Con cada una justamente identificando con cada una de ellas su número atómico, su masa o peso atómico, ¿no? Entonces, básicamente los elementos químicos están ordenados de acuerdo al orden creciente de los números atómicos. Y están dispuestos en 18 columnas o grupos y 7 hileras horizontales de periodos. Los periodos básicamente son hileras o filas horizontales de la tabla periódica e indican el número de niveles de energía que tiene un átomo o un nivel en que se encuentran los electrones de la última capa. Los periodos son 7, de los cuales 3 son cortos y 4 son largos. Los periodos 1, 2 y 3 son cortos y hay 2 elementos primero y el 8 en el segundo y tercero. Los periodos 4 y 5 son largos, hay 18 elementos en el cuarto y
el quinto periodo. El periodo sexto se llama periodo largo, hay 32 elementos, y el periodo 7 también se llama periodo mayor. Vamos a tener también los grupos, ¿no? Que son básicamente las columnas verticales y se caracterizan porque sus elementos presentan similar disposición de sus elementos externos y por tanto de su valencia, de allí que forman las familias de electrones de propiedades parecidas y se dividen en básicamente grupo A, el grupo B, etcétera. Vamos a seguir avanzando, ¿no? El grupo A básicamente incluye los elementos representativos y se indica el número de electrones de la última capa de los átomos de los elementos representativos. Está constituido básicamente ¿por qué? Por 8 columnas. Ahora tenemos el grupo B, está formado por elementos de transición y de transición interna y tiene una valencia variable, de allí que el grupo no siempre indica el número de electrones de la última capa, constituido por 10 columnas. Bien, y acá tenemos básicamente lo que estábamos hablando, ¿no? Acá tenemos a los grupos, en este caso tenemos los elementos principales, tenemos los bloques, ¿no? Y finalmente cómo están distribuidos. Tenemos en cuanto a los grupos, vamos a tener en cuenta el 1A para que nos indique lo que vendrían a ser los metales alcalinos, que son litio, sodio, potasio, cesio, francio. Ahora son elementos muy creativos y tienen un electrón en su forma, en su última capa, ¿no? Y su estado de oxidación es 1. Seguido vamos a tener el grupo 2, ¿no? Que va a ser justamente metales alcalinos, térreos, como el berilio, el magnesio, el calcio, el cesio, el bario, radián, que representan 2 electrones en su última capa. Y su estado de oxidación es 2. Tenemos al 3, ¿no? Que vendría a ser básicamente elementos térreos, ¿no? Como el boro, el aluminio, el galio, y tienen 3 electrones en su última capa, y tienen como estado de oxidación 3. Ahora el boro es no metal, y el aluminio y sus congéneres son metales. Tenemos el grupo 4, donde son elementos carbonoides, va a ser el carbono, el silicio, el plomo, y presentan 4 electrones en su última capa. Tenemos también al grupo 6, el grupo 5. Tenemos a los elementos nitrogenoides, que está ahí el nitrógeno, el fósforo, y tienen 5 electrones en su última capa. El nitrógeno y el fósforo son no metales, ¿no? Y van a tener más valencias entre 3 y 5. Tenemos ahora el grupo 6, ¿no? Que es justamente elementos anfígenos. Y básicamente su valencia principal es de -2, ¿no? Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Y también va a poseer 6 electrones justamente en su última capa. Ahora el 7 va a poseer, en este caso, va a tener 7 electrones en su última capa. Sus moléculas son diatómicas, son no metales, muy activos, y su valencia principal es de -1. Y son justamente el flúor, el cloro, el broncio. Tenemos también al grupo 8A, ¿no? Que son básicamente los gases nobles, esta columna de acá, ¿no? Que son los gases nobles, son elementos que no ganan ni pierden electrones,
y tienen 8 electrones en su última capa, a excepción del helio, perdón, que tienen 2 elementos en su última capa. Ahora tenemos también los elementos transuránidos, ¿no? Y estos elementos transuránidos en química van a ser prácticamente conocidos como elementos transuránicos. Y son elementos químicos con el número atómico mayor de 92 y mayor más que todo que el elemento uranio. El nombre de transuránidos significa más allá del uranio, y son los elementos artificiales, y estos básicamente van a ser neutrino, plutonio, américo, curio, en fin, etcétera. Y también vamos a entender que justamente se van a clasificar en metales y no metales, ¿no? Esa es justamente parte de la distribución que se va a encontrar dentro de la tabla periódica. Tenemos que los metálicos se encuentran a la mano izquierda, ¿no? O sea, para este lado, hacia el centro y hacia el centro, o sea, de acá para acá. Y tenemos a los no metales que se encuentran en el extremo derecho, ¿no? Los no metales ocupan solamente la región correspondiente a los elementos más ligeros, desde el 4 al 7A, ¿no? Desde acá hasta el 7. Entre el área ocupada por los elementos típicamente metálicos y la correspondiente a los tramos no metales, existe una zona frontera delimitada que ocupan los elementos de geranio, arsénico, antimonio, teluro, polonio, cuyas propiedades son de transición entre los elementos metálicos y no metálicos. Ahora, estos elementos reciben el nombre de metaloides. Así terminamos con la tabla periódica y ahora pasamos a los enlaces químicos. Vamos a tener en los enlaces químicos básicamente 3, ¿no? Y dentro de eso vamos a entender que los enlaces químicos son la unión de 2 o más átomos para formar una molécula o un compuesto. Dentro de ello vamos a tener al enlace iónico o electrovalente, al enlace covalente y al enlace metálico, ¿no? El enlace iónico básicamente se produce entre un ion positivo, que va a ser un metal, y un ion negativo, o sea, un no metal, donde hay transferencia de electrones. Los átomos quedan unidos mediante fuerzas electromagnéticas, y el sodio y el calcio uniéndose iónicamente para formar cloruro de sodio, ¿no? Ese es un ejemplo. Tenemos también a los enlaces covalentes, que se produce entre átomos metálicos iguales o diferentes mediante la composición de electrones, que son de 2 clases. Vamos a tener enlaces covalentes no polares y enlaces covalentes polares. Dentro de los no polares se produce entre 2 átomos no metálicos iguales, básicamente la molécula de oxígeno. Ahora, en los enlaces covalentes polares se produce entre átomos no metálicos diferentes. Ejemplo, tenemos a la molécula del agua, ¿no? Acá la podemos observar. Entonces acá tenemos el átomo de oxígeno y finalmente acá 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Y finalmente tenemos el enlace químico metálico, que se produce entre átomos metálicos, los que están unidos mediante electrones libres. Y bien, chicos, eso vendría a ser prácticamente todo por esta clase, ¿no? Espero que les haya parecido interesante y sobre todo que se haya aclarado ciertos términos, ¿no? Ciertos conceptos. Y de igual manera no duden en contactar conmigo para poder desarrollar parte de los ejercicios, ¿no? Muy bien, chicos, nos vemos.